Desde los estudios centrales de Perfecta Radio, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos desde Lima, Perú, Mundo Inmobiliario, con la conducción y producción de Javier Franco. Adelante, Lima. ¿Qué tal, amigos de Mundo Inmobiliario? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un placer de saludarles desde Lima, Perú, desde la capital de la República, de este hermoso país, por supuesto, de América del Sur. Y llegamos a todos ustedes a través de la señal de Perfecta Radio, que está en los 5 continentes. Para todo el público también del Perú que se encuentra en los Estados Unidos y alguna otra parte del mundo, porque Perfecta Radio llega a todo el mundo justamente. Y también, por supuesto, a todos los amigos de Latinoamérica que nos siguen en las diferentes ciudades en las que se encuentren, sintonizando Perfecta Radio, que sale por su señal de televisión, por supuesto, y también a través de las redes sociales, su cuenta de Facebook y su cuenta de YouTube. Así es que estamos iniciando nuestro tercer programa ya de Mundo Inmobiliario, siempre con novedades, con noticias, también con aportes para lo que es la gestión del agente inmobiliario, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, y por supuesto poco a poco con algunos otros segmentos que iremos implementando para todos ustedes. Por ejemplo, entrevistas a personas notables del mundo inmobiliario, no solamente, ya reitero, en el Perú, sino también a nivel internacional, y que puedan servir como referencia con sus comentarios, sus informaciones, sus mensajes para tomar decisiones también en este sector que es muy dinámico, con participación evidentemente de propietarios, compradores, por supuesto los vendedores y también los agentes inmobiliarios, que son elementos importantes de la dinámica de este sector, como los inversionistas también, por cierto. Pero ahora vamos a tratar en este programa del día de hoy, no sin antes también dar el saludo, por supuesto, a todos los amigos que se conectan a la programación de Perfecta Radio para seguir Mundo Inmobiliario, tanto en Colombia como en Ecuador, que estamos en la misma hora, son las 20 horas con 08 minutos en Lima, Ecuador, Colombia, también en México son las 19 horas con 09 minutos, en Miami, en Santiago de Chile, son las 21 horas, ¿no? Con ya prácticamente 9 minutos. Así que un saludo para todos quienes se encuentran en aquellas localidades. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar, o vamos a iniciar el programa con el tema de los alquileres, que también es un sector o una actividad muy dinámica en el Perú y también, por supuesto, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero vamos a enfocarnos en una nota que ha salido recientemente en Perú sobre el alza de los alquileres de inmuebles en Lima. Sí, en alza tuvo cierto momento en donde esto se redujo por una mejora en los precios de venta, pero nuevamente los alquileres ha tomado cierta importancia. Sin embargo, se ha estabilizado. Según la nota que tenemos a la mano, se indica que el mercado de alquiler en Lima atravesó o atraviesa un punto de inflexión. Aunque los precios mantienen un crecimiento intermensual, la acelerada entrada de nuevos proyectos inmobiliarios en planos y la mayor oferta en zonas clave empiezan a frenar el ritmo de incremento e incluso ha generado caídas en varios distritos en cuanto a los alquileres se refiere. Y esto lo vamos a acompañar de una gráfica que lo extraemos del diario Gestión de Lima, que ha mostrado la nota respectiva y tomando en cuenta el índice del mercado inmobiliario de Urbania, que es uno de los portales más importantes de nuestra capital. El precio por medio del alquiler para un departamento de 100 metros cuadrados se ubicó en 3.204 soles en junio del 2025. Esto es un poco menos
de $1.000, ¿no? Un poco menos de $1.000 aproximadamente para tener la comparación cambiaria. Esto representa un aumento de 4.4% en el primer semestre y de 8.2% en los últimos 12 meses. Sin embargo, en el análisis mensual se detectó una ligera caída del 0,1% respecto a mayo, señal de que el mercado empieza a estabilizarse. Es un mercado importante, el mercado de los alquileres en, en la capital del Perú, un poco también por los costos de la compra-venta de propiedades que están en función, en muchos casos también de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, que han ido bajando, pero que todavía no están en los importes o valores históricos más importantes que ha tenido el crédito hipotecario en nuestro país. Actualmente está más o menos el crédito hipotecario en 7.9 en cuanto a la tasa de interés. Fluctúa un poco, pero todavía sigue siendo alto con relación a otras épocas. Bien, en relación a los alquileres, el alquiler, reitero, tiene como distrito que lidera la caída en cuanto al precio a Chorrillos. En 9 distritos las ventas han retrocedido, o las rentas, quiero decir, han retrocedido en los últimos meses, con Chorrillos registrando la mayor baja, un 6.2%. Sin embargo, la variación en Chorrillos sigue siendo determinante, ¿no? Es uno de los distritos que ha tenido mejor variación en cuanto al importe de los alquileres, pero no a la velocidad que había sucedido en anteriores oportunidades. Decíamos que este fenómeno se explica por la entrada de proyectos de empresas que son grupos inmobiliarios que han lanzado desarrollos con precios competitivos. La combinación de tasas hipotecarias más bajas, tipo de cambio favorable y amplia oferta en planos ha motivado a muchos inquilinos a dar el salto hacia la compra de vivienda, reduciendo la presión sobre el mercado de alquiler. Pero esto es muy fluctuante en nuestra capital y, por supuesto, algo que es muy importante es el tipo de cambio que es bastante favorable en estos momentos, ¿no? Si hablamos del mes de marzo, abril, aproximadamente el tipo de cambio en nuestro país estaba bordeando los 3 soles con 70 centavos por dólar. Ahora está acercándose nuevamente a ese valor, pero no todavía tan cerca, ¿no? Está en 3.60 aproximadamente, estuvo en 3.55, 3.53, ¿no? Entonces ese hecho de una reducción del valor del tipo de cambio ha favorecido la decisión también de que muchos inquilinos opten por la compra-venta. Sin embargo, sigue siendo importante el comportamiento de alquileres o rentas en nuestro país, y más especialmente en la capital, que conserva aproximadamente el 30% o más de los habitantes de nuestro país. Me refiero al Perú, efectivamente, ¿no? La combinación, reitero, de tasas hipotecarias más bajas, tipo de cambio favorable y amplia oferta en planos ha motivado a muchos inquilinos a dar el salto hacia la compra de vivienda, reduciendo la presión sobre el mercado de alquiler. A inicios de este año 2025, solo 7 distritos mostraban caídas mensuales en sus precios. Ahora son 9. Analistas anticipan que a medida que se activen nuevos proyectos en otros distritos, este podría extenderse a más zonas de la ciudad. Entonces, así se va moviendo el mercado de alquileres en el Perú, pese a las caídas recientes que básicamente está concentrado en Lima, ¿no? De hecho que sí, en cuanto a las dimensiones de operaciones. Pese a las caídas recientes, todos los distritos mantienen incrementos en la comparación anual. Chorrillos, curiosamente, lidera la subida con un 16.2%, como se puede apreciar en el cuadro, respecto al 2014, por cierto, seguido de Magdalena del Mar, Los Olivos, Lince, San Miguel y Jesús María, ¿no? Todos entre ese 16.2 hasta un 11.7%. El atractivo de Chorrillos radica en que su renta promedio, que es de 2.564 soles, es casi la mitad que la de Barranco, que es 4.223 soles, ¿no? Y están a un paso, es un distrito aledaño, o son distritos colindantes, ¿no? Entonces, esto
hace que muchos inquilinos opten por mudarse apenas unas cuadras para reducir sus costos, manteniendo el acceso a zonas céntricas y de alta demanda, ¿no? Es una decisión de costos que toman los inquilinos. Por eso que Chorrillos sigue manteniendo un ritmo de crecimiento en ese sentido, aunque no a la velocidad que se estimaba anteriormente. En Lima Moderna incluye los distritos como Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, ¿no? Esos distritos que incluyen los mencionados, predomina la búsqueda de departamentos de 40 a 80 metros cuadrados, preferidos por jóvenes profesionales, parejas y roomies, ¿no? Que buscan vivir cerca de centros de trabajo o estudios. En Lima Top, que son los principales distritos pues, de la capital, ¿no? Como La Molina, como Miraflores, por ejemplo. En cambio, la demanda está concentrada en unidades de más de 150 metros cuadrados, mayormente solicitadas por familias. En ambas zonas, los departamentos de 3 dormitorios siguen siendo los más demandados, que es el promedio general. Bueno, en algunos casos, justamente lo que se hablaba, los estudiantes buscan departamentos de 1 dormitorio, ¿no? Pero en general las familias en promedio buscan de 3 dormitorios. Siguen siendo los más demandados, reitero. La preferencia se explica por la versatilidad que ofrecen, ya sea para familias en crecimiento o para quienes destinan una habitación como oficina en casa, ¿no? Ahora que después de la pandemia pues comenzó el trabajo híbrido para muchos, el trabajo completamente virtual, se utiliza una habitación como área de estudio o de trabajo, ¿no? En este contexto, el mercado de alquiler en Lima se dirige hacia una mayor segmentación y especialización por zonas con un equilibrio que dependerá en gran medida del ritmo de lanzamientos inmobiliarios y de las condiciones macroeconómicas que eh, continúan incentivando la compra sobre el arrendamiento. Entonces siempre hay esa fluctuación, ¿no? En función a los proyectos inmobiliarios que hacen que se mueva el mercado de alquileres y también, por supuesto, esto promueve también que muchas personas cuando compran, lo hacen con el criterio de inversión para justamente convertir sus compras en una oportunidad de negocio alquilando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la variación de los precios y ese tipo de decisiones como la que hemos mencionado acerca del caso de Chorrillos, ¿no? Que tiene un mejor costo del alquiler respecto de Barranco, pero que al ser un distrito colindante, permite a los ciudadanos que alquilan en Chorrillos acercarse a otros distritos donde el comercio, por ejemplo, o de repente otras actividades están a la mano, ¿no? Es por eso que se toma ese tipo de decisiones. Bueno, interesante este tema sobre los alquileres en los que todos debemos tener conocimiento para tomar también decisiones, en este caso, cuando queremos intervenir en una actividad como agentes o también como inversionistas o simplemente ocupar un espacio que se aproxima a una opción de trabajo, o a la cercanía con familiares, por ejemplo, y una serie de otras decisiones. Bueno, este tema de alquileres era el que queríamos tocar con ustedes en la jornada del día de hoy, pero también hay otros temas interesantes para mostrarles a ustedes como siempre es habitual aquí en Mundo Inmobiliario. No sin antes también hacerles de conocimiento que si ustedes tienen alguna propiedad en gestión y necesitan un agente, por supuesto pueden contactar con nuestras redes sociales y también con el número telefónico que se muestra en el banner debajo de la imagen de nuestra presentación. Así que ustedes pueden contactar con nosotros al número local, al número 51, que es la raíz, 952-785-481. O de repente quieren también tomar contacto con algún otro agente a través de nuestro programa, podemos apoyarle en el contacto y así establecer una relación de negocio. Hacemos servicio a nivel internacional por la oficina con la cual estamos también asociados, así que en todo el mundo estamos para servir a todos los amigos que siguen la programación de Mundo Inmobiliario. Bien, seguimos con la siguiente nota
en el programa del día de hoy y queríamos hablar sobre un tema que también es bastante interesante en nuestro país, en el Perú me refiero, porque con esto del desarrollo y de la inauguración reciente del megapuerto de Chancay con la inversión extranjera que vino desde China, pues la atención, dada la ubicación geopolítica del Perú, al tema de los puertos ha ido en aumento, ¿no? Y en esto es importante justamente la competencia que hay en este mercado entre China y Estados Unidos, ¿no? Dos grandes potencias mundiales que aprovechan lo que es el tráfico comercial por la ubicación que tiene el Perú, evitando o tratando de minimizar la cantidad de días de transporte de todo el comercio, especialmente en la zona del Pacífico, hacia el Asia, ¿no? Pero también hay, por supuesto, una parte del continente americano en toda su extensión, que incluye Centroamérica y, por supuesto, los Estados Unidos, que está involucrada en la competencia por el manejo de los principales puertos de la zona, ¿no? De todo el borde costero del Pacífico. Y ahí es donde interviene Estados Unidos de alguna manera porque es una presencia importante en la gestión de puertos en diferentes partes del mundo, ¿no? Por su comercio también tan importante que tiene con el mundo. Y entonces acá el Perú interviene con una noticia muy interesante que es que Estados Unidos está justamente interesado, si vale nuevamente el término, en el puerto de Paita, en el puerto de Paita, que es un puerto que está en el norte del Perú, en el departamento de Piura. Así es que, por supuesto, por la cercanía de ese puerto, un poco mayor a que la de Chancay a Estados Unidos, que Estados Unidos se interesa también para tener un cierto control y también competir con lo que ha sido con el tráfico y la optimización del tráfico de comercio del megapuerto de Chancay. Ahora Estados Unidos está interesado en invertir en el puerto de Paita. Y la nota que tenemos menciona lo siguiente, ¿no? Los terminales de Wenem en Estados Unidos y Paita tienen un acuerdo comercial que dará frutos literalmente en el corto plazo. Ejecutivos de ambas empresas señalaron en exclusiva a los medios en el Perú lo que hay detrás de su alianza que trae de nuevo para nuestro país, para el Perú y también para toda Latinoamérica. Bueno, la nota en resumen, entre los temas principales que menciona es que este acuerdo entre Paita y Wenem en Estados Unidos busca establecer una ruta marítima directa para productos agroexportables como arándanos, mangos y paltas, ¿no? Que son de alto consumo en el nivel exterior y que generan, por supuesto, recursos muy importantes para el Perú y que Estados Unidos pues está tomando atención en desarrollar el puerto de Paita para hacer un flujo más fluido de estos productos, entre otros, ¿no? En el sector agroexportación. La ventaja logística de tener al puerto de Paita como un centro de distribución es que la gestión va a reducir el tiempo de envío de 16 a 7 días, casi a la mitad, aumentando el valor de productos perecibles, ¿no? Así es que esto es muy interesante porque evidentemente le va a dar a Perú una connotación comercial muy importante y que esperemos pues que la población sea beneficiada. De esta manera se espera descentralizar el comercio portuario, actualmente concentrado en Callao y Chancay, ¿no? Que son los dos principales puertos del Perú prácticamente en estos momentos, ¿no? La nota entonces menciona que en noviembre del año pasado, es decir, el mismo mes en el que el puerto de Chancay se inauguró, los terminales de Paita y Wenem, que se ubica en California y está activo desde el año 1941, firmaron un memorando de entendimiento
Este acuerdo no fue tan publicitado mediáticamente por la atención que recibía la inversión china justamente en el megapuerto de Chancay, pero persigue objetivos ambiciosos como los que han prometido desde China justamente, ¿no? Eh, y así está entonces la situación portuaria en el Perú. Las operaciones se concentran en Callao, pero Paita es el primero en agroexportación. Hoy hablamos mucho de la inversión en Chancay, en puertos grandes, pero la solución para la descentralización y congestión en la capital está en la asociación que estamos mencionando entre Estados Unidos y Perú con el puerto de Paita. Bueno, esto siempre va a ser una disputa comercial entre Estados Unidos y China, y por supuesto, qué bien que beneficiado sea el Perú, porque es una disputa comercial permanente, ¿no? Entre ambos países. Así que ojalá que esto permita desarrollar no solamente el comercio en esta zona, sino que genere los recursos para que mejore, por ejemplo, el transporte, ¿no? La producción interna que llegue hasta estos puertos y también, por supuesto, el urbanismo, que debe propiciar, por supuesto, una mejora en el valor de las propiedades de los ciudadanos, las tierras cercanas, relacionadas, y desarrollar diferentes tipos de negocios, ¿no? La generación de un puerto genera un conjunto de negocios en los alrededores, uh, y por supuesto para todo el país, que debería ser aprovechado y que por supuesto permita a las autoridades tomar decisiones en ese sentido. Vamos a ver cómo en el mediano y largo plazo esto impacta directamente hacia la población de Paita. En Chancay algunas cosas se están desarrollando, por ejemplo, deberías ir con una velocidad más acelerada seguramente, pero el tiempo dirá, ¿no? Probablemente ya con el siguiente gobierno de nuestro país, que ingresará el próximo 26 el año 26 quiero decir, pues ojalá que hayan noticias agradables en ese sentido. Así que esta es una noticia en donde el mundo inmobiliario también tiene que tomar atención porque, como ya reiteramos, seguramente el valor de las tierras en general va a tender al aumento y se pueden generar negocios muy importantes, ¿no? La nota sigue diciendo lo siguiente: cuando la carga de Paita cruza el canal de Panamá, llega a Estados Unidos y lo recibimos nosotros en Wenem, eh, alcanz- eh, alcanzando hasta 15 diferentes estados y Canadá, ¿no? Se refiere a Estados Unidos. Es un mercado enorme al que le introducimos frutas peruanas, señaló la ejecutiva de la empresa que ha logrado este acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Los puntos en común entre Paita y Wenem en Estados Unidos menciona lo siguiente: el principal rasgo que comparten ambos terminales portuarios está en la agroexportación, que es clave en el portafolio de productos que mueven ambas ciudades. Este proceso consiste en mantener congelados los productos durante 15 días y ello va a permitir entonces con el desarrollo del puerto de Paita que los productos lleguen en un correcto y mejor estado de conservación inclusive a su destino final. Así que, pues esta noticia es una noticia muy importante que veremos las consecuencias seguramente en los próximos meses y años. Bueno, esto es Mundo Inmobiliario. Recuerden ustedes que con el programa estamos saliendo cada 15 días, todos los martes de cada 15 días, desde las 20 horas por una hora, por supuesto, el programa. Así que poco a poco pónganse en contacto con nosotros. El programa queda grabado en las redes, así que estamos en contacto para, por supuesto, atender cualquier consulta, cualquier comentario y propuestas también para los siguientes programas para satisfacción de todos los amigos que nos siguen y nos seguirán, por supuesto, en los siguientes programas. Ahora, cambiando de tema, desde el punto de vista ya de la gestión inmobiliaria y desde el punto de vista comercial y de marketing, hay algunos datos que han aparecido en algunos medios que resultan importantes para la gestión, por ejemplo, de los agentes inmobiliarios, que es un tema que nos gusta siempre abordar, ¿no? Cómo mejorar
la capacidad del servicio para atender de la manera más adecuada a los clientes. Y hay una nota que ha salido en el Diario de Negocios Gestión del Perú el día de hoy, que habla sobre la forma como deciden los consumidores. Y se menciona en la nota que el 79% de consumidores confía más en las recomendaciones que en eh, las marcas en sí mismo, ¿no? Entonces, es muy importante cuando se brinda el servicio, por supuesto, satisfacer las expectativas de los clientes, porque evidentemente mucho más, según la nota, funciona la recomendación que el hecho mismo que uno se muestre como marca, que es importante también, ¿no? Pero el estudio que se muestra en el diario menciona lo siguiente. El estudio analiza cómo los consumidores toman decisiones de compra en un entorno saturado de mensajes comerciales, donde el impacto de la publicidad directa pierde fuerza frente a la voz de otros consumidores. Esta tendencia también se refleja en el informe que se hizo en el año 2025, en que se indica que el 77% de los usuarios de la región prefiere reseñas generadas por personas comunes sobre contenidos patrocinados por influencers, por ejemplo, ¿no? Influencers que ahora son importantes en los medios publicitarios en general para promocionar justamente productos. Así las marcas se ven obligadas a replantear su estrategia y apostar por contenidos auténticos y relaciones más cercanas con sus audiencias. ¿Cómo se genera hoy la influencia? Según el informe, la clave ya no está en pagar por más visibilidad, sino en diseñar mensajes tan relevantes que otros quieran compartirlos sin que nadie les pague, ¿no? Por supuesto, contenidos de valor para las audiencias. El consumidor peruano, según el informe, escucha más a otros consumidores que a las marcas, según se indica en este documento. Este tipo de comunicación se conoce como medios ganados y abarca desde lo que dice un creador de contenido en TikTok hasta lo que recomienda un colega por WhatsApp. Por eso que, y a quien habla le ha sucedido, ¿no? Y le sucede que atender a un buen cliente, este es su principal medio de difusión. Un cliente bien atendido comienza a recomendar, y no solamente una vez, sino a toda su red de contactos. Por supuesto, esto ahorra de alguna manera los costos de marketing, ¿no? La gestión de marketing de quien brinda el servicio. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que como reiteramos en el titular de la nota, el 79% de consumidores confía más en recomendaciones que en las marcas. Entonces, es importante perfilarse en ese sentido. Claves para crecer. En un segmento de la nota se menciona lo siguiente. ¿Qué deben hacer las empresas o las personas igualmente que como profesionales brindan sus servicios? Ante este escenario, la recomendación del estudio para las empresas es dejar de enfocarse solo en métricas como impresiones y clics y comenzar a construir conversaciones auténticas, ¿no? En esas conversaciones, en el caso del agente inmobiliario, tiene que demostrar que es una autoridad en el sector, ¿no? Una autoridad por el conocimiento, por la experiencia, ¿no? Por el desarrollo de sus actividades. Eh, mm, Algunas claves para lograrlo es diseñar contenidos que la gente quiera compartir sin incentivos, trabajar con comunidades fieles, más allá de una campaña puntual y equipar a los seguidores con argumentos y experiencias que puedan replicar. Las métricas tradicionales de impresiones o clics sirven, pero no capturan el verdadero valor de una marca que es capaz de provocar conversaciones genuinas. O sea, hay que estar más cerca también de los consumidores, ¿no? Una comunidad no se construye en poco tiempo, es el resultado de escuchar, responder y ser coherente en el tiempo, según señala este estudio. Así que muy interesante porque de repente se comete un error, no está de más hacerlo, pero no es lo principal cuando se promociona la marca en sí mismo, ¿no? Sino que efectivamente hay que desarrollar ahora contenidos que sirvan para que los clientes
y el entorno tenga un mejor conocimiento del trabajo que desarrollan, en este caso, los agentes inmobiliarios. Y por supuesto, el servicio promociona por sí solo, ¿no? Cuando se hace un buen servicio, un buen trabajo, eso como siempre ha existido, funciona mucho más. Pero ahora, aún más, con las redes sociales, las recomendaciones son fundamentales para encontrar más clientes en general, ¿no? Así que interesante esta nota que queríamos hacerle llegar a todos ustedes sobre este informe, me olvidé de mencionarlo, del grupo Abas, el que ha desarrollado esta empresa en este año 2025. Bien, vamos a continuar con otras informaciones o notas que tenemos preparadas para todos ustedes. Y la siguiente tiene que ver un poco con lo anterior también, porque los consumidores ahora tienen más posibilidades de encontrar herramientas también para tomar decisiones. Y una de las herramientas que casi todos ahora en estos tiempos usamos, quizá en el Perú todavía falta, o en Latinoamérica falta que se introduzca con mayor amplitud, pero en los grandes mercados mundiales donde la tecnología está en el orden del día, pues la inteligencia artificial prácticamente ya se utiliza para todo, ¿no? Y en todo nivel. Entonces, la nota esta que les vamos a presentar habla de que el 70% de consumidores utiliza la inteligencia artificial para informarse, es decir, para conocer más sobre un producto antes de comprarlo. Y entonces, tampoco se puede cometer el error de informar inadecuadamente, ¿no? O intentar decir cosas como para generar un mayor marketing de imagen, por ejemplo, cuando en la realidad no se tiene ese expertise o esa capacidad. Entonces, ¿por qué? Porque el consumidor cada vez está mejor informado y ahora utiliza la herramienta de la inteligencia artificial para tomar mejor decisión. Entonces, es importante que quien brinda el servicio definitivamente, por supuesto, sea transparente, eh, sea claro en cumplir con el servicio que ofrece, sin excesos y sin defecto, por supuesto, ¿no? Eh, Según la nota, que tiene su base en el estudio de Impronta Research, al tratarse de categorías con una o amplia cantidad de productos, la adquisición requiere de tiempo en general. Y la competencia, por ejemplo, entre los agentes inmobiliarios es muy amplia y entre también empresas del sector, ¿no? Entonces, aparte del tiempo, el uso de la inteligencia artificial puede ahorrar justamente dicho periodo y permite practicidad en la decisión desde un aspecto más racional. Y acá, por ejemplo, tiene un elemento muy importante la determinación del precio, por ejemplo, de una vivienda, ¿no? Los compradores y los propietarios cada vez están más informados, más inclusive los compradores, ¿no? Entonces, definir un precio que no está en orden de mercado no va a ayudar a cerrar una transacción con compradores que se informan justamente de cómo están los precios en el sector, en una determinada zona, cuál es el precio promedio de las viviendas o de los inmuebles, cuál es el precio por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si uno no define adecuadamente el precio, por ejemplo, va a tener problemas para una negociación porque los compradores cada vez están mejor informados y con la inteligencia artificial aún más. E igualmente los propietarios, ¿no? Así es que este tema hay que utilizarlo a favor más bien, ¿no? Un tema que está en boga en los últimos tiempos, según indica la nota, es la inteligencia artificial y como su uso adecuado y bien informado viene cambiando los hábitos de los usuarios en diferentes ámbitos de su vida. En esa línea, según este estudio, el cual revela, llamado Los peruanos y la inteligencia artificial, usos, frenos y expectativas, el cual revela la forma en que las personas están reconfigurando sus rutinas de compra en algunas categorías a consecuencia de la tecnología. El estudio inicia a partir de que actualmente 6 de cada 10 encuestados utiliza
algunas herramientas de inteligencia artificial. 6 de cada 10 encuestados, o sea, el 60% de los consumidores en general, ya utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones. Y esto recién comienza en el Perú, en realidad. O sea que muy pronto el 100% de los consumidores va a tener la inteligencia artificial como una herramienta de respaldo para tomar decisiones. Y la va a tener a la mano, ¿no? Es decir, cuando haya una posibilidad de negociación, seguramente van a recurrir a la inteligencia artificial como para hacer las consultas inmediatas y rebatir argumentos. Así que el agente inmobiliario también, tratándose de este sector, tiene que estar mucho más preparados y anticipados también para manejar la gestión con sus interlocutores. Menciona el estudio que principalmente los habitantes de Lima y el centro del país se ubican en cuanto al uso de la inteligencia artificial entre los 18 a 35 años. Ese es el gran grupo de consumidores de inteligencia artificial. Y alguien podría decir, no, sí, pero de repente entonces no hay problema porque quizá el mercado de compra, por ejemplo, de propiedades, si se trata de viviendas o de inmuebles para vivir, está pues en una edad mayor, ¿no? Pero lógicamente se nutre la información de familiares que están seguramente más habituados a la tecnología, ¿no? Así es que no hay que pasar por alto este detalle. Así la mitad de los usuarios que ha incorporado la inteligencia artificial como herramientas la emplea sobre todo en el conocimiento de algún producto, destacándose categorías, sí muy variadas en este caso, como educación, alimentos, viajes, equipos electrónicos, ropa y calzado, entre otros. Justamente por su grado de especialización, probablemente no está en los primeros lugares del ranking todavía lo que es los bienes o los inmuebles del sector inmobiliario, ¿no? Pero muy pronto seguramente va a tomar una ubicación importante en el análisis mediante la inteligencia artificial. La labor consultiva de la inteligencia artificial en estas diferentes categorías tiene que ver por la relevancia del ticket, o sea, el valor del producto, la atomización de la oferta o la necesidad de entender la categoría. Los consumidores acuden a la inteligencia artificial como un medio de interacción que facilita su viaje por el producto y aporta información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, es importante que se tome en cuenta esta consideración para el servicio ya mismo, ni siquiera en el futuro, ¿no? Según la nota, eh, entre las preguntas que se han hecho a los encuestados, se hace la siguiente, por ejemplo, ¿con qué frecuencia utilizas herramientas de inteligencia artificial para conocer sobre algún producto? Más del 40% lo hace con un carácter semanal y un 34% lo hace diariamente, ¿no? Entonces, bueno, la gente casi todos los días ya ve la inteligencia artificial como tiene también el móvil a la mano y con el móvil puede hacer consultas en ese sentido, pues esto se hace cada vez más cotidiano. ¿Cómo calificaría su experiencia con la inteligencia artificial en sus procesos de compra? Entre satisfecho y muy satisfecho está más del 75% o casi el 75%. Así que pues la herramienta de la inteligencia artificial también, cada vez por las diferentes herramientas y el desarrollo que hay, la competencia que hay, se ha sofisticado, ¿no? Y entonces genera resultados altamente satisfactorios las personas que hacen las consultas respectivas. Así que pues ya estamos en el mundo de la inteligencia artificial casi para todo, ¿no? En otro ámbito de la información se menciona lo siguiente: ¿por qué no emplean la inteligencia artificial? También es un dato muy interesante. Según lo que se indica en la nota, dice que los peruanos también recurren a la asistencia de la inteligencia artificial para complementar un trabajo, estudios y entretenimiento. Por ejemplo, yo, ¿no? Para el programa del día de hoy, sobre una de las noticias, la de que Estados Unidos estaba interesado en el puerto de Paita, sobre la nota general,
solicité a la inteligencia artificial que me haga un resumen de la nota para encontrar los datos más relevantes, ¿no? Es por ello que tenía en la nota a la mano, eh, que esta se refería pues a establecer una ruta marítima directa para productos agroexportables como arándanos, mangos y paltas, como que el tiempo de envío iba a reducir de 16 a 7 días y cuál iba a ser el impacto regional, ¿no? Entonces, lo solicité a la inteligencia artificial y me hizo el resumen preciso sobre lo que yo estaba buscando, fuera de, por supuesto, leer todo el texto de la nota. Así que así se optimiza tiempos también. Y la inteligencia artificial ayuda a optimizar tiempos y ayuda a tomar decisiones, por cierto, adecuadas. El dispositivo predilecto para el uso de esta herramienta es el celular. Entre los que no lo usan, resaltan aquellos a quienes les falta información, por supuesto, ¿no? Por supuesto, la comunicación con la inteligencia artificial requiere conocer, no tan de manera tan exagerada o ser muy especialista, pero sí conocer el tipo de consulta que se debe hacer a la inteligencia artificial para que ésta poco a poco vaya incorporando el conocimiento adecuado sobre las consultas que uno va a desarrollar a fin de entregar la información solicitada de manera correcta. Pero esto va a ir mejorando seguramente también en el tiempo, de tal manera que no se necesita tener no se va a necesitar una estructura seguramente conocida ahora como prompt para que la inteligencia artificial responda de la manera más adecuada. Es decir, cada vez la inteligencia artificial va a estar tan desarrollada que seguramente con el habla común, ¿no? Con la escritura común, no tan sofisticada, se puedan obtener las respuestas que se esperan. Así que a prepararse todos. Decía la nota que uno de los temas también que tienen que ver por el que no se emplea la inteligencia artificial es la falta de interés, evidentemente, ¿no? Mucha gente que cree que no, eso no va a evolucionar como cuando aparecieron las computadoras en el mundo, ¿no? Algunos grandes negocios no crecieron porque creían que la computadora no iba a ser un medio utilizado por la mayoría de consumidores y se quedaron en el tiempo. Luego la computadora pues se masificó de la manera en que ya lo conocemos, ¿no? Otro de los temas es definitivamente el temor o la desconfianza en el uso de su información, eh, desconfianza en la información entrenada, entre otros, ¿no? Cosas que se van a ir desarrollando seguramente de manera más importante en el tiempo. Bien, entonces esta es el conocer cómo se está comportando el mercado en general, ayuda a quienes prestamos el servicio de agentes inmobiliarios también, por supuesto, a tener un mejor entendimiento del comportamiento del consumidor y satisfacer las expectativas en todo sentido y complementar también con herramientas tecnológicas, como en este caso sucede con la inteligencia artificial. Bueno, ya nos estamos aproximando al final del programa del día de hoy y como parte final yo quería hacer una mención de algo que en el Perú viene sonando con mucha fuerza, en el sentido positivo y también en el sentido negativo. Y me refiero a las redes de mercadeo, que seguramente más adelante lo vamos a tocar con alguna eh, precisión mayor, y a causa de poder hacer un comparativo en cómo se están comportando las empresas que ofrecen servicios inmobiliarios en el Perú. ¿Y qué relación tiene esto con las redes de mercadeo? Es que, lógicamente, las empresas que ofrecen el servicio de intermediación inmobiliaria, que es la compra, venta y o alquiler de propiedades, captan agentes para brindar el servicio y ofrecen algunos beneficios en función justamente a la productividad que esos agentes desarrollan. Es en ese contexto que en esa línea de gestión, que es la captación de agentes inmobiliarios, es que eso se puede convertir en una red de mercadeo. Y algunas de las empresas inmobiliarias incentivan que el agente inmobiliario capte agentes, ¿no? Y en ese contexto viene el debate sobre si la red de mercadeo funciona o no funciona.
Y en el Perú, como estamos en un contexto en donde, por ejemplo, en estas semanas han habido noticias de estafas sobre construcción de esquemas conocidos aquí como piramidales o multinivel, es que surge la desconfianza si las redes de mercadeo funcionan. Y en sí mismo funcionan cuando se trata de los negocios, ¿no? O el desarrollo de negocios de redes de mercadeo multinivel. Una cosa es la estafa, como en cualquier sector de actividad donde hay empresas, puede haber también personas que ingresan en ese sector y generan estafas, hay de los buenos. Y en las redes de mercadeo, y las redes de mercadeo no tienen por qué asustar, porque hay muy buenas y muchas redes de mercadeo en el mundo, o redes multinivel también, que funcionan adecuadamente. Y en el mundo, por ejemplo, no voy a mencionar a la empresa, pero ustedes pueden hacer una consulta en Internet y van a encontrar cuáles son las principales redes de mercadeo en el mundo. Algunas de ellas del sector, por ejemplo, de cosmética, que son muy conocidas y reconocidas. Entonces, las redes de mercadeo funcionan. Ahora bien, como modelo, en algunos casos, en las redes de mercadeo, um, eh, digamos, los asesores, ¿no? De negocio que se les llama a cada uno eh, de los individuos que participa de la red, por ejemplo, en algunos productos de cosmética deben hacer una compra mensual para que esa compra a la central, digamos, al productor que tiene la marca, hacen la compra y luego esa compra se vende, ¿no? Y tienen el margen de ganancia los asesores comerciales sobre ese particular. Pero no todas las redes necesariamente de mercadeo funcionan así, o otras funcionan bajo el esquema de comisiones, ¿no? Y otras funcionan exigiendo un nivel de productividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber ver la red de mercadeo que puede satisfacer los intereses de quien ingresa a esa red de mercadeo, ¿no? De manera asociativa con la empresa productora. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Y es lo que queríamos abordar en la sesión del día de hoy también, porque en el sector inmobiliario, y ya hablaremos en otro momento, y este programa, por supuesto, es un programa abierto a todos los modelos que hay de gestión, pero hay una de las empresas que hace red de mercadeo sobre agentes y que es bastante productiva y ha entrado con un modelo muy disruptivo al mercado. Ya lo conversaremos, ustedes pueden seguir mis redes sociales también con otros videos que tenemos en las diferentes redes, reitero, donde explicaremos el modelo. Pero no hay por qué tenerle miedo a lo que es los sistemas de redes de mercadeo multinivel o los sistemas piramidales por último, ¿no? Siempre y cuando se gestionen adecuadamente como negocio. Pero no se puede caer en el juego de creer que todo es estafa, o por supuesto caer en estafas absurdas, como lo que ha pasado en esta semana con algunas personas. Hay un jovencito, ¿no? Es que creyendo que la red le va a generar una rentabilidad del 100%, 200%, ha invertido más de 100.000 soles, ¿no? Es decir, cerca de 30.000 dólares, porque al comienzo le ponen el gancho de un beneficio que le duplica, ¿no? Su ingreso, su inversión, y luego ha puesto un dinero mucho más grande, como reitero, 30.000 o 40.000 dólares, ¿no? Pero eso no es, pues, una red de mercadeo, eso simplemente es una estafa. Ninguna red de mercadeo o red multinivel va a pedir, siendo un negocio legal, importes tan fuertes para generar una producción. Y así, y si fuese el caso, tienes que, como cualquier trabajador, tener mucho cuidado en tomar una decisión de ese sentido. Mucha gente cae en esas redes porque la verdad creen que el dinero se gana con facilidad y no es así. En una red de mercadeo como negocio, una red de mercadeo honesta, hay que trabajar también duro para producir, porque la producción es la que le da vida a la red de mercadeo justamente, ¿no? Pero sacar dinero del bolsillo para poner a la red
a la pirámide pensando en que te va a retornar en el corto plazo el doble, eso es sencillamente una estafa y la gente tiene que saber marcar la diferencia en principio. Porque he notado yo, cuando he hablado del tema, mucha gente que cuando se le dice multinivel se asustan automáticamente, porque piensan en la estafa. Y entonces, ese temor, ¿cómo se libera? Simplemente con mayor información. Y justamente para eso también está la inteligencia artificial, como lo hemos visto en la anterior información. Bueno, de este tema vamos a hablar mucho más en los próximos días, en los próximos programas, de repente con entrevistados también, que expliquen un poco cómo funciona este modelo en algunas empresas inmobiliarias que hay en el Perú y en el mundo, para conocimiento de todas las personas y también, por supuesto, de los agentes que están interesados en tener fuentes de ingreso diversas en este mundo que es, como siempre, muy interesante. Bueno, agradecemos a quienes están conectados con nosotros y se van a conectar a lo largo de la grabación del programa en los próximos días. Acá veo, no lo menciono porque aparentemente es un aviso publicitario que se ha metido, pero bueno, el agradecimiento a todos quienes nos están siguiendo permanentemente en la presentación de Mundo Inmobiliario y por supuesto algunas personas que sí veo que están en el programa, que no, por supuesto, dejan comentario, pero a Katia Gómez, por ejemplo, a Julio Tazaico, a Rosa Elvira Moncada, a Víctor Javier Cirlopu, ¿no? Que es uno de los también directivos de Perfecta Radio, a García Guillén, que está también ahí en el programa. Así que gracias por los saludos y por supuesto estaremos con más Mundo Inmobiliario en lo sucesivo. Prometemos para el siguiente programa alguna nota internacional, que estén muy atentos ustedes y también hablar de lo que está sucediendo en el mercado de los Estados Unidos, el mercado inmobiliario que por supuesto es un mercado de otras dimensiones donde Miami, en general Florida, pues tiene una importancia relevante con grandes proyectos que ahí se desarrollan. Así que, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Mundo Inmobiliario en la jornada del día de hoy. Los invitamos para que continúen con la programación de Perfecta Radio, como siempre saludando a los directivos de la radio y el soporte de Henry Solgore, que muy gentilmente siempre y con la eficiencia del caso está apoyándonos en estas emisiones. Así que los espero de aquí a 15 días, que sería el próximo día 2 de septiembre, como siempre, a las 20 horas, horas de Lima, 19 horas de México, 20 horas, reitero, hora de Colombia y Ecuador, 21 horas de Miami y Santiago de Chile. Así que, a nombre de Perfecta Radio, un servidor de ustedes, Javier Franco Pérez, les agradece por habernos acompañado en la jornada de hoy en Mundo Inmobiliario. Hasta la próxima. Perfecta Radio TV presentó Mundo Inmobiliario con la conducción y producción de Javier Franco. A todos ustedes, las gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo martes a la misma hora.